Cuando diseñamos las 4 estrategias para compensar y para agregar valor a esta virtualidad, a esta digitalidad nueva que nos exige esta nueva realidad, pensamos en el diagnóstico, en el debate, en las definiciones y en los diálogos. Pero en la zona de debate no estuvimos trabajando o elaborando, estuvimos más vale deliberando. Y ahora tenemos la oportunidad de preguntarnos qué aporta el pensamiento crítico, cómo desarrollarlo, con un especialista que nos visita desde Puerto Rico. Estamos hablando del doctor Ángel Villarini Jusino, es presidente de la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento Internacional, es doctor en filosofía con especialidad en ética y en hermenéutica filosófica del Boston College de Estados Unidos, tiene una maestría en filosofía con especialidad en teoría del conocimiento de la Universidad de Puerto Rico. La verdad que es imposible detallar el currículum, sí lo vamos a poner todo extenso en el blog, pero quiero destacar que es doctor honoris causa en andragogía, un aprendizaje de adultos que siempre es necesario tener en cuenta, por ejemplo. Y es profesor catedrático de distintas universidades de América Latina, muy destacado en la Universidad de Puerto Rico con un programa doctoral en educación de la Universidad Interamericana de Puerto Rico también, pero me interesa y vamos a hablar sobre ese proyecto para el desarrollo de destrezas del pensamiento. ¿Qué hace en la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento Crítico? Y ¿cuál es su función o qué funciones cumple como director de la Red Hispanoamericana de Colaboración Educativa? Bienvenido. Antes también importante otro tema, los libros, los aportes que tiene a la literatura educativa, y en particular también quiero que nos hables después de la bioética del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las funciones que hace allí. Pero bueno, como vieron, son muchísimas alternativas que tenemos para hablar, y nosotros después le voy a pedir que seamos breves, entonces no, soy contradictoria. A ver también eso qué tiene que ver con el pensamiento crítico. Bienvenido Ángel, muchas gracias por acompañarnos en estos 80 días de conectividad con propósito por la sostenibilidad del planeta. Hemos hecho una breve introducción, yo ahora me callo y te dejo que extiendas todo tu conocimiento para que podamos también deliberar, y sobre todo cuál es el aporte, qué es lo que nosotros, las claves que tenemos que tener en cuenta de aquí al 12 de noviembre, que es cuando vamos a desarrollar este trabajo de sostenibilidad por el planeta. Gracias por acompañarnos y adelante. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación, y es con mucho gusto que me hago parte de esta iniciativa titánica que tú desarrollas, y por lo cual te felicito, y espero que con mis palabras pues pueda hacer una aportación a ese gran esfuerzo que tú y todos tus colaboradores y colaboradoras pues llevan a cabo desde diferentes países. Es interesante que la manera como ustedes han asumido la tarea en términos de 4 dimensiones, ¿no? La diagnóstica, el debate, el diálogo y las definiciones, está muy en armonía con el tipo de enfoque que nosotros queremos propiciar desde el pensamiento crítico. Y un poco entonces lo que me gustaría es compartir con ustedes algunas de las ideas en las que trabajamos en nuestra Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento, que cualquier información sobre la misma la consigue en internet a través de ese mismo nombre, ¿no? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos estado trabajando ya por prácticamente más de 2 décadas con un modelo de desarrollo humano integral a base de competencias, pero las competencias entendidas como formas de conciencia.
Y entendemos que esto es sumamente importante frente a la agenda que tenemos por delante de hacerle frente a la crisis ecológica que tiene planteada la humanidad. Esta crisis ecológica no cabe duda de que tenemos que enfrentarla con políticas de Estado, no cabe duda que tenemos que enfrentarlas con nuevas tecnologías, pero sobre todo esta crisis requiere que los seres humanos desarrollemos nuevas formas de conciencia. ¿Qué queremos decir con esto? Que en última instancia lo que los seres humanos hacemos, la manera que nos comportamos, depende de nuestra conciencia. La conciencia es, como decía el gran filósofo puertorriqueño Eugenio María de Hostos, esa fuerza interior que hay en cada ser humano, que es la que orienta, que es la que motiva, que es la que determina su comportamiento. Y el comportamiento siempre va a ser expresión de nuestra conciencia. Y esa conciencia determina nuestro comportamiento porque une tres fuerzas, cosa que cada día tenemos más claro gracias a la neurociencia, que es la fuerza que proporciona el entendimiento, la que proporcionan las emociones y la que proporciona la voluntad. La conciencia lo que hace es que une esas tres fuerzas, de modo que aquello que entendemos lo deseemos y aquello que deseemos lo hagamos. Y la conciencia, como se nos enseñó desde pequeño, es sobre todo la capacidad que tenemos para distinguir entre el bien y el mal. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de desarrollar formas de conciencia, nos referimos que el propósito fundamental de la educación debe ser contribuir a que los seres humanos desarrollen esa capacidad para distinguir entre el bien y el mal, que es la conciencia. Y el bien y mal ahora lo entendemos no solamente en el sentido moral, sino también en el sentido salubrista o en el sentido ecológico o en el sentido lógico, en cualquier sentido que querramos darle. Así que para nosotros la crisis ecológica requiere que desarrollemos nuevas formas de conciencia, lo que hemos llamado una nueva conciencia ecológica, que nos permita, que nos haga capaces de poder distinguir cuando en la manera en que nos relacionamos con la naturaleza estamos haciendo el mal y cuando estamos haciendo el bien. Y nosotros entendemos que una de las finalidades principales de todo el proceso educativo debe ser desarrollar esa conciencia en las personas. Y eso implicaría entonces trabajar con los seres humanos desde los niveles iniciales hasta los niveles de posgrado, con desarrollar esta conciencia ecológica, que es, en primer lugar, entender qué le hace bien y qué le hace mal a la naturaleza. Pero en segundo lugar, aprender uno a sentirse bien cuando le está haciendo bien a la naturaleza y a sentirse mal cuando le está haciendo mal a la naturaleza. Y esa es la parte emocional. Y por último, desarrollar esa conciencia implica desarrollar en nosotros el deseo de hacer el bien según la propia ciencia. El entendimiento determina que es el bien. Cualquier intento de entender la naturaleza y lo que es bueno, que no vaya acompañado de emociones, de sentimientos hacia la naturaleza o de voluntad de hacer el bien a la naturaleza, está abocado al fracaso. Y una de nuestras preocupaciones es que mucho del trabajo que se hace por desarrollar conciencia ecológica es más bien un trabajo con el entendimiento, con proporcionar información, desarrollar conceptos, pero que se descuida muchas veces el aspecto emocional y el aspecto volitivo, que son los que últimamente deciden que la conciencia no solamente sea entender, sino hacer. Aclarado eso, de que nuestra finalidad debe ser el desarrollo de la conciencia, entonces tenemos que entender el lugar que dentro de esto ocupa el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es otra cosa que la capacidad que podemos desarrollar los seres humanos, no solamente para procesar información y construir conocimiento,
que es algo que de alguna manera u otra todos los seres humanos aprendemos a hacer a través del contacto cultural de las diferentes comunidades culturales en las que vivimos. El pensamiento crítico es ir más allá del mero pensamiento e implica la capacidad que no siempre desarrollamos los seres humanos para reconocer que nuestra relación con la realidad, en el caso que nos interesa con la naturaleza, está mediada por ciertas construcciones, por ciertos conceptos, por ciertos modelos que hemos ido desarrollando a lo largo de la vida. Y parte de lo que nos ocurre en el desastre ecológico, en la mala relación que hemos desarrollado con la naturaleza, es que a lo largo de nuestra formación hemos desarrollado ideas, representaciones, modelos, hábitos, actitudes que son totalmente nocivas a la naturaleza, y de eso muchas veces no tenemos conciencia porque nos hemos acostumbrado tanto a ver la naturaleza de esa manera, ¿no? Por ejemplo, a ver la naturaleza como una cosa mecánica que no tiene que ver con respetarla, con quererla, con reverenciarla, ¿no? Y el pensamiento crítico es precisamente la capacidad que puede desarrollar todo ser humano, no solamente para pensar, sino para examinar su proceso de pensamiento e identificar a través de ese examen los errores que cometemos cuando estamos pensando, las distorsiones, los sesgos que tenemos, ¿no? Y nosotros, en el modelo de pensamiento que hemos trabajado ya por más de 2 décadas, entendemos que el pensamiento crítico se desarrolla en la medida en que aprendemos a examinar nuestro pensamiento desde 5 dimensiones. Y pensar críticamente es someter nuestro examen a examen lo que pensamos, lo que decimos desde estas 5 dimensiones, ¿no? La primera dimensión es lo que llamamos la dimensión lógica, que tiene que ver con la clarificación de conceptos y la coherencia en nuestra forma de pensamiento, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo decir que soy un ecologista si no tengo claro lo que significa ser ecologista. Y se requiere entonces una clarificación conceptual para ello, ¿no? Pero también yo no puedo decir que soy ecologista y luego hacer afirmaciones o entrar en comportamientos que contradicen esa definición que di de lo que significa ser ecologista. Porque ser ecologista es sobre todo tener una cierta forma peculiar de relacionarse, de tratar a la naturaleza. Y entonces, parte de lo que te hace el pensamiento crítico es que te vuelve coherente y te hace darte cuenta que si yo digo que soy ecologista y la ecología implica una buena relación con la naturaleza, y ahora yo estoy haciendo algo que de alguna manera puede ser destructivo, ahí yo estoy siendo incoherente. Esa es una primera dimensión. Una segunda dimensión es lo que llamamos la dimensión sustantiva, que es la que tiene que ver con cómo justificamos cuál es el fundamento empírico o racional que le damos a nuestro juicio, ¿no? Es una dimensión sumamente importante porque se dan muchos debates en términos de ecología, sobre todo frente a situaciones muy controvertidas, situaciones donde, por ejemplo, tenemos una comunidad que está viviendo en unas condiciones de pobreza, se anticipan unos desarrollos que podrían ayudar a resolver la pobreza creando empleo, pero los empleos que se están creando pueden implicar unos daños a la naturaleza. Y entonces ya aquí no nos basta la lógica, no nos basta la clarificación conceptual, sino que tenemos que ver qué investigación hay que nos permita verdaderamente determinar si en efecto va a haber un daño irreversible a la naturaleza, si se pueden o no se pueden mitigar o evitar ese tipo de daños, ¿no? Y esa segunda dimensión es la que nos lleva a la ciencia, a la investigación. Y una persona que quiere pensar críticamente
siempre tiene que tener un fundamento, ya sea científico, ya sea conceptual, ya sea valorativo, desde el cual asume postura frente a los diferentes asuntos ecológicos que se puedan presentar. Una tercera dimensión del pensamiento crítico es cuando aprendemos a examinar nuestra conciencia, nuestro pensamiento desde el punto de vista de los contextos. Muchas veces los seres humanos no nos damos cuenta que las estructuras de pensamiento y los modos de pensamiento que hemos desarrollado son construcciones sociales, son formas sociales, son formas culturales, ¿no? Y a veces entonces nos encerramos en unos debates porque no entendemos otra cultura y no estamos amarradas a la nuestra, a nuestro contexto, y eso no nos permite ver que las cosas podrían verse desde otro punto de vista distinto, ¿no? Y entonces el pensador o la pensadora crítica es una persona que constantemente está examinando y se está haciendo la pregunta hasta qué punto esta forma de razonar o este juicio que yo estoy haciendo realmente tiene el sesgo que le impone mi cultura. Entonces, eso es algo bien importante. No juzgar en absoluto, sino aprender a reconocer hasta qué punto, ¿verdad? La manera que yo estoy juzgando implica ciertos patrones culturales que no necesariamente todo el mundo acepta. Hay una cuarta dimensión sumamente importante, que es lo que llamamos la dimensión pragmática. Y la dimensión pragmática es aquella cuando yo examino mi pensamiento para tratar de determinar si hay ciertos intereses o ciertos valores o ciertos afectos que me están impidiendo pensar de una manera verdaderamente crítica, que me están distorsionando la visión de las cosas, ¿no? Ejemplos sencillos de esto es cuando, por ejemplo, sentimos odio hacia una persona o sentimos amor hacia una persona. Entonces, ¿cómo los sentimientos pueden distorsionar el que yo pueda entender o no entender lo que la persona me está diciendo, el que yo pueda aceptar o no pueda aceptar? O cómo también desde el punto de vista de los intereses que yo puedo tener por pertenecer a un cierto género, a una cierta etnia, a una cierta clase social, se me han inculcado ciertos intereses y como muchas veces veo las cosas, las analizo y no me percato que es que las estoy viendo, las estoy percibiendo, las estoy analizando desde la perspectiva de unos ciertos intereses, unos ciertos valores que no necesariamente son universales, que no necesariamente todo el mundo comparte, ¿no? Y por último tenemos una quinta dimensión, que es lo que llamamos la dimensión dialógica. Todo pensador o pensadora crítica tiene que acostumbrarse a aceptar que con respecto a prácticamente cualquier asunto siempre hay más de un punto de vista y que uno no puede estar seguro de su propio punto de vista si no ha tenido la oportunidad de estudiar, de dialogar con otros puntos de vista, ¿no? Así que el trabajo que nosotros hacemos en el área de pensamiento crítico es muy relevante al tema de la ecología, al tema del desarrollo de una conciencia ecológica crítica, para que las posturas que asumamos en defensa del ambiente no sean posturas dogmáticas, sino que sean posturas productos de un ejercicio, no solamente del amor por la naturaleza, del deseo de servir la naturaleza, sino que también son posturas que tienen lógica, que tienen clarificación conceptual, que tienen fundamento científico, que hemos tratado de liberar de sesgos culturales o sociales o sesgos de intereses, y que por último se han elaborado a través de procesos de diálogo, tomando en cuenta diferentes perspectivas. Yo creo que esta inflexión que nos has dado tiene un prolijo desarrollo
pero más que nada didáctico. Por eso yo me quedé callada y te dejé desarrollarlo pidiéndote, sí, algunas láminas, algunas imágenes que ilustren esto que has hecho. Yo que te conozco de hace un tiempo, sé que también te acompaña una gráfica muy interesante para poder tener también para la PNL, aquellos que no solo escuchan, sino que también son más visuales, poder tener una comprensión. Y me hacía la cuenta, ¿no?, de qué importante es esto para nosotros cuando estamos con distintas realidades, con distintos países, con distintas lógicas, y justamente construyendo una herramienta, una posibilidad donde la tecnología y la digitalidad nos está planteando un nuevo mundo, una nueva realidad. Entonces decía, gracias Ángel por esto, porque realmente pone luz a estas diferencias, y la pregunta que me estaba haciendo es cómo conviven esos pensamientos críticos diferentes, que tienen una narrativa, está impregnada de cultura, que está impregnada de cada ser, no solamente en las personas, sino en los colectivos que forman. Y además, más complejo todavía, en los perfiles o en los sectores, cuando estamos en el sector público, cuando estamos en el sector privado, cuando estamos aprendiendo en la universidad, donde cada uno ve una realidad diferente. Y hay tantas realidades como personas. Entonces, miraba toda esa complejidad y decía, nos queda muchísima tela para elaborar. Sobre todo cuando queremos hacer no solo alianzas, sino consolidar trama social. En personas, en realidades, en perfiles tan diferentes, todo se hace complejo. Y lo que yo creo que el pensamiento crítico nos ayuda a poner luz en que la complejidad hay que tratarla como tal. No se trata de simplificar, se trata de entrenarnos a ver en complejidad. Y ahí en ese punto, como para ir cerrando, te pido algunas claves que tengamos en estos 40 días que casi nos quedan. Por suerte todo el material en los videos nos van quedando en la galería y las volvemos a ver y las volvemos a trabajar. Eso es lo importante. Entonces te pido, sí, las últimas claves. ¿Cómo, qué efectos, qué expectativas tenemos que poner nosotros en el pensamiento crítico para conmover, para inspirar como queremos hacia el desarrollo sostenible o sustentable, porque ese es otro tema? Pienso que el pensamiento crítico es sobre todo un antídoto contra toda forma de pensamiento dogmático, unilateral, con pretensión de absoluto. Y una de mis preocupaciones como ecologista, como defensor de que construyamos unas relaciones de buen trato con la naturaleza, es precisamente cómo en ocasiones personas que comparten estas mismas ideas en defensa de la naturaleza se vuelven también dogmáticas y se incapacitan para dialogar y por lo tanto para formar aquellas personas que por diferentes razones pues no tienen quizás en cierto sentido el mismo nivel de conciencia, ¿no? Y me parece a mí que el pensamiento crítico nos enseña sobre todo a ser humildes, porque una consecuencia del reconocimiento de la complejidad es el sentido de humildad, ¿no? Y me parece que eso es bien importante en esta lucha que estamos dando por salvar al planeta del desastre ecológico que hemos causado con nuestros comportamientos, pero se requiere una gran dosis de paciencia que la da el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico me permite entender por qué otras personas han construido esas relaciones con la naturaleza, que algunos hemos logrado deconstruir
¿no? Y el pensamiento crítico nos brinda una herramienta para que los seres humanos entendamos por qué pensamos distinto, pero también nos ayuda a construir un camino para llegar a consensos, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces digo, bueno, yo soy ecologista, pero antes que nada vamos a clarificar qué quiere decir eso de ser ecologista. Y ahí entramos en la primera dimensión del pensamiento crítico. Y en segundo lugar, ¿verdad? Una vez que vamos a discutir cualquier asunto, yo inmediatamente digo, bueno, si se trata de un asunto relacionado con la naturaleza, cómo funciona la naturaleza, no hay mejor fuente que las ciencias naturales. Y entonces los juicios que hagamos, vamos a hacerlos desde las ciencias naturales con fundamento científico, ¿no? Y así sucesivamente, ¿verdad? Así que mi sugerencia última es que aprendamos a manejar este concepto de pensamiento crítico. La mejor manera de aprender a manejarlo es poniéndolo en práctica, ensayándolo. Nosotros en nuestra organización estamos por anunciar, esperamos que para enero, unos talleres y unos cursos que vamos a hacer a nivel internacional por medio de Zoom sobre este tema, porque yo solamente he explicado el concepto, ¿no? Y nosotros hemos desarrollado toda una serie de herramientas, videos, ilustraciones, ejercicios, formatos de tecnología que pueden ayudar a que se desarrolle esta capacidad, esto que nosotros llamamos la competencia para pensar críticamente. De verdad, ha sido una cápsula que en realidad fue una cátedra. Pero bueno, muchísimas gracias, Ángel. Yo te voy a convocar sobre todo para ver qué pasa en la COP. En la COP26 vamos a necesitar tener pensamiento crítico, elaborarlo antes, elaborarlo después, y nosotros terminamos estos 80 días el 12 de noviembre pensando en tener gran parte de la COP elaborada, porque creemos que es como que es la última instancia, la última apelación que tenemos para poder comprobar cuánto se ha hecho, cuánto se dice, qué distancia hay entre lo que falta. Entonces creemos que la COP de este año tiene que ser definitiva, lo decimos siempre, pero creemos que esta vez lo tiene que ser, y queremos que tu forma de, lo que nos has expuesto acá, nos ayude a poder hacer al final lo que vamos a constituir, que es esta comunidad FEST. Este FEST es financiamiento, ecosistema, sociedad y tecnología, para poder tener estas 4 dimensiones en la comunidad que queremos formar para el 2022. Sobre la Constitución y el acuerdo, el debate, el análisis que hemos hecho en estos 80 días. Así que te vamos a volver a convocar. Ya te hemos convocado en CIENAD, en la Comunidad Internacional de Educación por la nueva Agenda de Desarrollo. Contamos contigo siempre, además de espacios recreativos, también en espacios educativos. Así que te dejo mi cariño, mi agradecimiento de siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos en nombre de Código R Internacional y ACEDUIS, la Asociación de Egresados de la Universidad Industrial de Santander de Colombia, un país que vos querés muchísimo y que fue donde nos hemos encontrado también. Te dejamos todo el cariño y el agradecimiento por este aporte, y también sabiendo que vamos a contar contigo en el resto de la travesía. Muchísimas gracias. Vámonos, cuenten conmigo. Saludos, Puerto Rico.